Muy buenas tardes. Con ustedes en un programa más de alto voltaje de cadena radial costarricense y que pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Les habla Mimi Prado en la compañía de Fausto Amador Arrieta, nuestro analista. Eh, y nuestro tema de hoy es la ciencia militarizada, el origen geopatológico del COVID-19. La pandemia 6 años después, ¿y qué sabemos realmente? Hay acontecimientos que cambian para siempre la historia de una sociedad. La pandemia del COVID-19 es uno de ellos. En diciembre del 2019 aparecieron los primeros casos conocidos en Wuhan, China, y el 30 de enero, o sea, pocas semanas después, la Organización Mundial de la Salud dictaminó emergencia sanitaria internacional. El 6 de marzo se presentaron los primeros casos en nuestro país, en Costa Rica, y el 11 de marzo se declaró oficialmente la pandemia. O sea, el virus atacaba a una velocidad inimaginable. En cuestión de semanas, el mundo entero cambió. Se paralizaron las economías, se cerraron escuelas y oficinas, millones de personas quedaron confinadas en sus casas y la vida cotidiana pasó cuando era posible a las pantallas del Internet. Cumpleaños, trabajos, educaciones, incluso despedidas con los fallecidos se hicieron en línea. Todo aquello que considerábamos normal en el mundo fue suspendido. La OMS calculó alrededor de 14 millones, 15 millones de fallecidos entre 2020 y 2021. Algunas cifras ahora llegan hasta los 30 millones, siguiendo los años posteriores. Se administraron miles de millones de vacunas y durante aquellos años millones de personas recibimos dos, tres, incluso por error hasta cuatro dosis de vacunas. Mientras tanto, se buscaba reducir la transmisión y evitar el colapso de los servicios hospitalarios. Y ahí empiezan entonces las preguntas después de 6 años. ¿Todas las medidas que se adoptaron fueron realmente necesarias y eficaces en la magnitud en que fueron aplicadas? Las confirmaciones tenían un objetivo, los confinamientos, perdón, tenían un objetivo muy claro: reducir la transmisión y evitar que los hospitales colapsaran. Pero investigaciones posteriores, sobre todo del Johns Hopkins, han cuestionado la eficacia de los confinamientos generales y prolongados. Y cada vez existe mayor interés en distinguir entre las medidas que realmente redujeron la transmisión, como el distanciamiento, el control de aglomeraciones y el lavado insistente de manos y uso de mascarillas, y aquellas medidas cuyo beneficio fue menor. En junio de este año, la entonces directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, de los Estados Unidos, desclasificó documentos y acusó al doctor Fauci de haber influido en evaluaciones de inteligencia sobre el origen del virus y haber ocultado información al Congreso. Pero aquí debemos ser rigurosos. Toda la publicación de Galbar no demuestra por sí solo que Fauci fuera responsable del origen del COVID, ni prueban definitivamente una fuga de laboratorio. Pero es como el cuento del pato: si camina como pato, anda como pato y grazna como pato. Esta conclusión sigue siendo sujeto de duda de algunas partes investigadores científicos en el mundo. Y mientras tanto, el senador Rand Paul del Congreso de los Estados Unidos ha llevado adelante una investigación en el Senado. Esta semana el comité que preside votó declarar a Fauci en desacato después de que invocara la quinta enmienda por más de 100 veces durante su comparecencia. El caso ha abierto además una controversia jurídica sobre el alcance del indulto preventivo que le hiciera
al doctor Fauci el presidente Biden. Pero más allá de Fauci y Randall Paul de Biden o de Trump, hay una cuestión que debería estar por encima de la disputa partidaria. ¿Qué ocurrió realmente con la pandemia? ¿Por qué la pandemia dejó millones de muertos, economías devastadas, niños que perdieron años de educación y consecuencias de salud mental que todavía no hemos dimensionado? Por eso necesitamos conocer su origen, revisar críticamente las decisiones que se tomaron para aprender además de errores políticos, geopolíticos y militares que han provocado la muerte de millones de seres humanos. Si hubo investigaciones muy peligrosas, como se señala ahora, debemos tener esa información, porque la ciencia necesita, la democracia necesita transparencia. Eh, Perdón, me salté que el doctor Fauci es el director durante 40 años del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y que las investigaciones ya empezaron a realizar por Tulsi Gabbard siguiendo a la Universidad de Carolina del Norte, que investigó, que fue la que produjo el virus del COVID con las nuevas características que lo hacen totalmente letal. Y también Fausto nos va a hablar sobre Diffuse, que es la investigación que se planteó ante el Departamento de Estado del manejo de este virus como un elemento militar. Esto es lo que precisamente hay que investigar hasta las últimas consecuencias. Muy buenas tardes, Fausto. Muy buenas tardes, Mimi. Y cómo te agradezco que hayas hecho semejante ubicación, ¿verdad? Porque la memoria es tan corta y es tan largo el olvido, decía, decía Neruda. Desde el estallido de la pandemia fue evidente que el mundo asistía a un fenómeno patológico perturbador, el más perturbador del último siglo. Se trató de una crisis global cuya onda describiste con un choque socioeconómico y humano que paralizó civilizaciones enteras, convirtiéndose en números absolutos en el desastre sanitario más mortífero en la historia de Estados Unidos. Y con entre 15 y 30 millones de muertos en todo el mundo, es una verdadera catástrofe global. En un primer nivel de análisis, la opinión pública entendía que nos estábamos enfrentando a un patógeno respiratorio emergente altamente contagioso y letal y que se desataba de forma incontenible. Y eso todos lo supimos, saltaba a la vista en las morgues improvisadas y en las calles desiertas de nuestras ciudades. Sin embargo, para los ciudadanos comunes, los laicos de la ciencia que poco entendemos de los oscuros trasfondos del uso de la patología biológica como instrumento de disuasión o hegemonía militar, para nosotros los laicos era imposible imaginar que el virus escondía una raíz infinitamente más oscura. Perversa. Todos los adjetivos quedan cortos. Asquerosa. Con, con la paulatina desclasificación de documentos, la pandemia se reveló como la más grave advertencia del giro geopolítico que ha tomado la investigación científica con fines militares en el siglo XXI. Eso que el poder suele denominar eufemísticamente para adormecer la conciencia cívica, investigaciones de doble uso. Las sospechas generales que suscitó la crisis de 2020 volvieron de forma explosiva al escenario internacional, como vos lo dijiste, con la reciente y hostil comparecencia del doctor
Anthony Fauci ante el Congreso norteamericano. El otrora intocable funcionario manejó durante 40 años, vos bien lo dijiste, desde Reagan hasta ahora, los hilos de la investigación de salud pública estadounidense al frente del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Contagiosas. Y enfermedades contagiosas. Su deposición ante el Senado, este 29 de julio, marcó un hito histórico. Acorralado por preguntas, se remitió exactamente, Mimi, a 111 silencios. 111 veces se atuvo a la quinta enmienda de la Constitución para negarse a responder a las preguntas. Tenía que responder por su responsabilidad directa en el ocultamiento del origen del COVID, pero cayó. Y tenía que responder también a su responsabilidad sobre la calidad de las medidas que él mismo programaba y cayó. El silencio de Fauci fue ensordecedor porque el verdadero relato que justificaba su mutismo era real. Fauci no callaba por temor a autoincriminarse o por miedo de ir a presión, porque antes de dejar la presidencia, Biden le había otorgado total inmunidad absoluta de cualquier delito que hubiera cometido, no solo en sus 40 años como principal líder de la investigación de salud pública, sino desde que nació. Pro- Protegido y blindado de cualquier delito por ese perdón presidencial, Fauci no tenía nada que temer de la justicia. Su verdadero pánico, que claramente existe ya, era otro. Fauci callaba porque la verdad detrás de su silencio tocaba directamente la militarización secreta de la virología. Fauci cayó porque su silencio cubría los intereses del complejo biomilitar industrial que ya forma parte del complejo industrial militar de los Estados Unidos, pero del que nunca se habla. Bueno, en eso se van a concentrar hoy nuestras reflexiones, en dilucidar las implicaciones de lo que durante años se nos ocultó con celo casi religioso. Bueno, vamos a reconocer, porque eso es imperativo, que somos recién llegados a este debate. Pero desde hace décadas una pléyade de científicos, microbiólogos de primer orden mundial y analistas geopolíticos rigurosos habían venido denunciando que fondos públicos destinados a la investigación biológica y virológica de combate a las enfermedades se desviaban a investigaciones con fines puramente militares y estratégicos de defensa nacional de Estados Unidos. Pero claro, de eso el gran público sabe muy poco. Es una de las cosas que menos sale a luz pública. Y Y además aquí se viene, habla de teorías de la conspiración cada vez ah, que se toca el tema. vamos a entrar en eso, claro, tenés toda la razón. Aquí viene la angustia metodológica. Aunque con 20 o 30 millones de muertos a nivel global, el COVID-19 quedó lejos de la letalidad de la peste negra o la gripe de 1918, sí se convirtió en el desastre sanitario más mortífero en la historia de Estados Unidos. Y esa es la angustia metodológica. ¿Tuvo algo que ver esa pandemia con la investigación científica con fines militares de los Estados Unidos? Aquí lo planteo solo como duda. Durante años el aparato de propaganda gubernamental y los consorcios internacionales de comunicación machacaron una y otra vez como verdad oficial, cómoda y sospechosamente lineal que el origen del COVID fue un evento puramente natural, un desafortunado accidente evolutivo, originado en un mercado de abastos en la ciudad de Wuhan, Un bicho rarísimo que no conocíamos, donde un virus saltó de un supuesto murciélago o un pangolín un a, pangolín. a los seres humanos. Sin embargo, cuando se levanta el pesado telón institucional y se le revisa la bitácora y los registros de diarios de laboratorio, la historia real que aparece
dista mucho de un accidente fortuito de la madre naturaleza. Se revela, por el contrario, una fría crónica calculada y aterradora de la biotecnología militar. Según se desprende de correos electrónicos oficiales, documentos declasificados y miles de páginas de los diarios del doctor Fauci, obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información declasificado, el 1 de febrero de 2020, mientras el mundo miraba con desconcierto y pánico los primeros brotes de una extraña neumonía, que había aparecido en Asia y que ya estaba llegando a nuestras tierras, el doctor Fauci convocó ese 1 de febrero de 2020 de urgencia, en el más estricto secreto, una conferencia telefónica confidencial con virólogos de primer nivel científico e institucional, y lo que discutieron quedó en acta, Mimi. Los documentos declasificados muestran que en esa conferencia se dijo claramente que el virus presentaba altísimas, así está puesto, very high probabilities, altísimas probabilidades de ser producto de una fuga de laboratorio. Esa llamada confidencial, que hoy está bajo récord público, virólogos de primer nivel mundial le advirtieron a Fauci con una alarma técnica indiscutible que el genoma del virus presentaba anomalías biológicas y estructurales imposibles de justificar de forma natural. Los científicos dijeron textualmente que el patógeno parecía haber sido manipulado dentro de un laboratorio. Bueno, no tomaron ninguna decisión, pero sí manifestaron su inquietud. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta inmediata de la cúpula oficial de la salud pública estadounidense ante semejante preocupación de sus propios asesores de que el origen del virus tuviera un origen en laboratorio? ¿Decidieron acaso abrir las bitácoras, cooperar con los organismos internacionales, ordenar una auditoría, hacer que todo el proceso fuera transparente y que quedaran a luz pública los proyectos virológicos financiados con dinero público? No, eso no pasó, todo lo contrario. Esa preocupación desató pánico en las oficinas de los institutos nacionales de salud, y lo primero que trataron de hacer fue tapar esa preocupación. Y apenas 3 días después de aquella llamada secreta, bajo una presión evidente y un despliegue tremendo de autoridad burocrática, los mismos científicos que habían manifestado sus dudas más profundas sobre el origen del virus, esos mismos sepultaron de golpe sus propias inquietudes y, con total abandono de sus convicciones profesionales, redactaron a toda carrera un artículo de opinión que fue publicado muy rápidamente en la revista Nature Medicine bajo el título de The Proximal Origin of SARS-CoV-2, traducido al español, el origen proximal del SARS-CoV-2, lo que para simplificar llamaremos de ahora en adelante COVID-19. En ese artículo, los científicos dijeron de manera tajante e inapelable que cualquier hipótesis que contemplara incluso la mínima posibilidad remota de que el virus hubiera tenido un origen de fuga de laboratorio era una absurda teoría de conspiración carente de todo fundamento científico. Y aquí una primera y profunda y legítima indignación: el uso descarado y coordinado del aparato estatal, de los fondos públicos, del prestigio de la ciencia institucionalizada para moldear una narrativa concertada a escala planetaria que censuraba y reprimía cualquier intento de fiscalización sobre lo que realmente se estaba cocinando en la sombra de los complejos biológicos vinculados a la investigación militar.
se amordazaba así el escrutinio público sobre una agenda militar estratégica de alcance global. Con Y treinta y entonces, cuatro laboratorios en todo el mundo, ¿verdad? aquí debemos hacer un alto para recordar los antecedentes de esta situación. Desde hace muchísimos años, por lo menos desde comienzos de este siglo, lo que vos decías de alguna manera ocurría directamente en los Estados Unidos. Los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos venían financiando de manera sistemática las llamadas investigaciones biológicas de ganancia de función. Y aquí quiero aclarar eso rápidamente. Los experimentos de ganancia de función consiste fundamentalmente en tomar virus o bacterias directamente de la naturaleza y mutarlo genéticamente en un entorno controlado de laboratorio para potenciar sus capacidades más peligrosas, volviéndolo deliberadamente más contagioso y destructivo. En la ganancia de función, los científicos alteran el código genético de los microorganismos para otorgarles capacidades mortíferas que la evolución natural tardaría millones de años en desarrollar. Los hacen más contagiosos, logrando que se transmitan a través de microaerosoles en el aire con una eficacia pasmosa. Los vuelven más virulentos así, asegurando que la enfermedad resultante sea devastadora para los organismos humanos y los fuerzan a saltar de especie, rompiendo la barrera biológica para que un patógeno que antes enfermaba a determinados animales silvestres, ahora pueda infectar y colonizar las células de los seres humanos con una ferocidad inaudita. Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué razón una agencia gubernamental civil, supuestamente dedicada a preservar la salud pública de los ciudadanos, decidiría financiar y promover el desarrollo de un peligro biológico de proporciones tan apocalípticas? La respuesta oficial de la cúpula científica siempre se escudó bajo un sofisticado pretexto filantrópico, Mimi. La necesidad de adelantarse a la naturaleza. Según esa narrativa, era imperativo crear un monstruo en el laboratorio para diseñar una vacuna contra ese monstruo, antes que la naturaleza lo produzca y nos agarre por sorpresa. ¿Ah? Detrás de esa fachada de prevención sanitaria, el profesor Jeffrey Sachs pone sobre la mesa de debate la hipótesis más cruda. El propósito real era crear de manera artificial y controlada virus altamente infecciosos y letales para de forma absolutamente simultánea y en los mismos complejos de investigación desarrollar vacunas y tratamientos antivirales específicos para proteger de manera exclusiva a las tropas norteamericanas desplegadas en territorio asiático ante un escenario posiblemente inminente o eventual de guerra biológica asimétrica. Aquí vamos a detenernos porque llegamos al punto. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes. Antes del corte, Fausto estaba con la hipótesis de Sachs, de Jeffrey Sachs, de que efectivamente fue virus manipulado en laboratorio y que la idea era vacunar a los soldados norteamericanos en Asia para defenderse de una posible pandemia. Sobre todo si eran ellos los que la desarrollaban, ¿verdad? Por supuesto, porque no lo dice Sachs, pero inmediatamente concluye, y ahí para eliminar a los asiáticos o al ejército asiático. ¿No? Pero Sachs está hablando del plan, del proyecto del incremento de funciones. Bueno, lo que debe erizarnos la piel a todos los ciudadanos del planeta es este involucramiento directo de una agenda de defensa y seguridad nacional financiada con presupuesto del Pentágono en, eh, en la investigación médica. No estamos hablando de la noble búsqueda de curas para los males de la humanidad. Estamos presenciando la militarización cruda de la ciencia médica,
la cooptación de la virología como una rama más de la ingeniería de armamento de destrucción masiva. La prueba documental que destruye cualquier negación burocrática de esto está escrita y es pública. Se trata del proyecto Defuse, que significa desactivar la amenaza de los coronavirus transmitidos por murciélagos directamente. Propuesta presentada en 2018 ante la Agencia de Investigación Militar del Pentágono que se llama DARPA. En ese documento, la ONG estadounidense EcoHealth Alliance, junto a científicos de la Universidad de Carolina del Norte y del laboratorio de Wuhan, bajo dirección de esa ONG, solicitaron millones de dólares para insertar artificialmente un sitio de corte por furina en coronavirus de murciélago. Y aquí radica el dato científico demoledor. Hay muchas investigaciones sobre este tema, pero voy a tomar uno o dos. Thomas Peacock y Dami Aishu demostraron que esa estructura exacta es el motor molecular y la llave biológica que permite al COVID-19 colonizar las células humanas con una inaudita ferocidad. Es decir, el proyecto claramente estaba diciendo que se trataba de crear un virus altamente letal y tremendamente infeccioso. Y lo que es más aún revelador, no existe ningún otro virus de esa familia con esas características en la naturaleza. 2 años antes de que la pandemia estallara en Wuhan, los planos para construir el COVID-19 ya estaban escritas en una propuesta de financiamiento militar del Pentágono. Metiéndose en esas materias en las que uno no es, y de lejos, especialista, estuve repasando y encontré más de 30 artículos científicos que demuestran todo esto. Es más, el mismo artículo de los que negaban que el virus viniera de laboratorio, ese en el que hablamos, decían que el virus tenía tal letalidad porque tenía un corte de furina que lo hacía más contagioso. Y era precisamente ese corte el que el proyecto de Fuse proponía. Tremendo. Para comprender la gravedad de este entramado debemos analizar los antecedentes del conflicto ético y científico que fracturó la bioseguridad estadounidense desde comienzos del siglo XXI. El quiebre comenzó después de los atentados del 2001, cuando la División Civil de Salud dirigida por el doctor Fauci unificó de facto operaciones con el Instituto de Investigación Militar del Ejército en Fort Detrick. Esta fusión permitió que el presupuesto civil de Fauci, originalmente destinado a la salud pública, terminara financiando infraestructuras estratégicas del Pentágono bajo la etiqueta de biodefensa. Esta orientación militar de la medicina provocó un escándalo gigantesco, decenas de artículos de opinión. Y en febrero de 2005, 758 microbiólogos de la más alta calidad y nivel en los Estados Unidos, coordinados por el doctor Richard Ebright, publicaron un manifiesto en la revista Science denunciando que Fauci había multiplicado por 15 las subvenciones para patógenos de interés militar y ha bajado a un cuarto la investigación de enfermedades tradicionales. Voy a leer un pedazo de esa protesta. Decía, la desviación masiva de fondos desde proyectos de alta importancia para la salud pública hacia proyectos de alta biodefensa militar representa una dirección profundamente errónea y constituye una crisis ética absoluta para la investigación. Primer protesta.
Pero esa primera protesta reprobaba la corrupción presupuestaria, no el peligro existencial que se estaba gestando en la sombra. Eso vino después, pero llegó. Se produjo una alarma biológica real entre 2011 y 2012 cuando laboratorios financiados por Fauci lograron modificar genéticamente el virus de la gripe aviar H5N1 para volverlo altamente contagiable entre mamíferos por vía aérea. Eso suscitó un pánico, escándalo, rabia, protestas entre la comunidad mundial de epidemiólogos. Hubo críticas en artículos científicos de opinión. El doctor Fauci, lejos de retroceder, se erigió entonces como el defensor más radical de esos experimentos. Y en octubre de 2012, respondiendo a sus críticos, en un artículo para la Sociedad Americana de Microbiología, dejó por escrito una declaración escalofriante cuya parte esencial la voy a leer. Dice el doctor Fauci, o escribe, en un giro de acontecimientos que posiblemente es improbable, pero es concebible, ¿qué pasaría si un científico se infecta con el virus? Y eso genera un brote y en última instancia desencadena una pandemia. Y entonces se responde, muchos científicos respetados en este campo, incluyéndome a mí, dice Fauci, temen que restringir dicha investigación tiene un costo mayor que el riesgo de una epidemia accidental. Palabras de Fauci. Esta asombrosa confesión fue un detonante brutal y entre la comunidad mundial, esta vez no solo en Estados Unidos, estalló una verdadera indignación. Y como resultado de esa indignación, en julio de 2014, 6 años antes del COVID, se formó el Cambridge Working Group. Este colectivo interdisciplinario de las universidades más prestigiosas del mundo se fundó con el objetivo confesado, declarado y específico de oponerse frontalmente a lo que ya se llamaba la doctrina Fauci. El grupo demostró que las fallas de contención en laboratorios de alta seguridad ocurren de forma regular y advirtió que la ganancia de función, ya explicamos lo que es eso, generaba el riesgo inminente de un escape accidental cuyo impacto global, ahora estoy leyendo lo que decía el grupo, el impacto global sobre la especie humana sería absolutamente catastrófico. Palabras absolutamente proféticas. Bueno, el escándalo y esta protesta del Cambridge Working Group fue tan grande que obligó, estamos en medio del segundo mandato de Barack Obama, y obligó a la Casa Blanca en 2014 a imponer una moratoria que congelaba de inmediato todo financiamiento federal para experimentos de ganancia de función, abiertamente dirigiéndose a la manipulación de virus de la gripe, el MERS y el SARS. Entonces, ¿qué pasó? Fauci, para evadir el veto presidencial, bajo su gestión, agencia. Financiamiento privado. Sí, claro. Lo trasladó no solo al sector privado, financiado por la plata del Estado, sino que lo sacó de Estados Unidos. Esquivaron la restricción y de alguna manera, a través de intermediarios como la corporación Ecohealth Alliance, los fondos federales fluyeron directamente, en este caso, hacia el Instituto de Virología de Wuhan en China, para tercerizar esas investigaciones de alto riesgo y saltarse los controles. Esa maniobra configura una clarísima dinámica de geopatología. Una potencia frena una práctica peligrosa en su territorio para proteger su narrativa política, pero externaliza, deslocaliza y promueve esa misma amenaza en el territorio de sus rivales geopolíticos. Qué raro, ¿no? Con el agravamiento de, además de deslocalizarlo, degradaron deliberadamente los controles de seguridad originales.
Y entonces, al ignorar las alertas de seguridad y omitir la rendición de cuentas, Fauci financió con dólares estadounidenses la manipulación de los mismos patógenos que poco después colapsarían el planeta. Esa política se impuso aplastando la oposición frontal de las mentes más brillantes de la medicina de Estados Unidos y del mundo. Mientras Fauci blindaba la triangulación en Wuhan, eminencias médicas, como el doctor Robert Gallo, el famoso codistribuidor del SIDA, del virus, cuestionaron públicamente esa narrativa advirtiendo la alta plausibilidad de un escape accidental de laboratorio. Y por otra parte, Richard Everett y David Relman, científicos de primer orden, denunciaron que la ganancia de fusión auspiciada por la oficina de Fauci, aquí yo lo cito porque dice una cosa impresionante, dice, eso es una auténtica ruleta rusa biológica. Eso es antes de la pandemia, Mimi. ¿eh? Antes de la pandemia. Entonces Y ya ya había con la, pasado con la gripe aviar, ¿verdad? Y ya había pasado con anterioridad, o sea, y bueno, ya con la pandemia desatada, científicos como Kevin Esvel y Alina Chan desarmaron el mantra del consenso científico oficial, que había una transmisión natural de animales al ser humano, al demostrar la total ausencia de huellas moleculares que probaran un origen natural indiscutible del virus. Pero el aparato de desinformación global enfocado en sepultar la información sobre estos riesgos fue tremendo. Pero el tablero geopolítico terminó por confirmar que la deslocalización del riesgo era algo común. El caso de Wuhan no era un caso aislado. En marzo de 2022, una vieja amiga nuestra, por decirle algo de forma irónica, la subsecretaria de Estado Victoria Nuland admitió ante el Congreso la existencia de laboratorio de investigación biológica en Ucrania, expresando su temor de que los materiales de investigación cayeran en manos rusas. Bueno, el relato oficial minimizó esas palabras de inmediato y descartó las posteriores denuncias del general Kirov, que dijo que el ejército ruso había encontrado laboratorio. Lo dijo ante la Duma y dijeron que eso era propaganda de guerra. Entonces, sin embargo, la verdad terminó por salir a luz en las propias entrañas del aparato de seguridad norteamericano. Los registros oficiales desclasificados por la Dirección de Inteligencia Nacional dirigido por Tulsi Gabbard este año, Mimi, revelaron que el presupuesto estadounidense sostenía una gigantesca red de laboratorios biológicos, no solo en Ucrania, sino en el mundo. 34 de ellos leí yo, no sé si todavía más. Mimi, Mimi, sos optimista. Lejos de ser centros locales aislados, estas instalaciones forman parte de un entramado global de más de 100, de 400 laboratorios, Mimi. 400. Lo que dijiste 34 son los países en los que está distribuido, dedicados a ejecutar investigaciones de ganancia de función y manipulación de patógenos peligrosos fuera del suelo estadounidense, evadiendo de forma sistemática el escrutinio y los controles que se usan en Estados Unidos. Y te voy a decir, aquí me pareció divertido a mí, pero hay una ironía histórica casi poética que en alemán, a mí me encanta el alemán, para advertir a los niños, en Alemania, para advertir a los niños que se aparten de algo que es asqueroso, que algo es sucio o que es peligroso, se les dice a los niños, fuchi, fuchi, Con va razón, muy, va muy bien, con va, razón, en mi familia se usaba tanto el fushi. Fuchi, fuchi. claro, fuchi, fuchi. Va muy bien esa fonética alemana con la mugre institucional sobre la que estamos hablando. Durante 40 años la salud pública global estuvo bajo el comando y la dirección de esa fonética, Fushi.
Fauci, Antonio Fauci. Fauci calla, no porque quiera tema ser procesado, porque está blindado por un perdón presidencial anticipado. Calla para no tener que admitir que la peor catástrofe sanitaria de nuestra época pudo haber salido de un experimento financiado por el propio hegemón global. No decimos que esté probado que haya salido de ahí. Decimos que había un experimento que provocaba eso, que lo investigaba un laboratorio financiado por Fauci que estaba en Wuhan y que, voilà, ¡qué sorpresa! De ahí salió el virus. Bueno, admitir eso minaría la confianza pública en la ciencia institucionalizada. Pero para las estructuras del poder sigue siendo políticamente más económico, digerible, culpar a un animal en un mercado de Wuhan. Mimi, ha habido millones de dólares que se han empleado para encontrar un miembro de ese animal, uno de ellos, jamás ha aparecido. Pero en este entramado hay algo todavía, para mí, a mí me parece que es más repugnante. Es el papel de la corporación científica editorial, con su flagrante responsabilidad en el ocultamiento y en la censura de cualquiera que cuestionara la leyenda oficial. Revistas de altísimo prestigio como Nature y The Lancet o The Science abdicaron de su deber de crítica y veracidad, actuaron como vulgares oficinas de relaciones públicas gubernamentales y destruyeron su propia credibilidad al estigmatizar a todo aquel que exigiera que se abrieran los archivos o que propusiera hipótesis alternativas. Igual prensa como el New York Times, que sigue en esa posición y sigue en esa posición también el Partido Demócrata. Terrible. Si la humanidad no recupera la soberanía sobre la investigación científica, el COVID-19 no habrá sido el final de una crisis, sino el tosco ensayo general de catástrofes futuras que vienen. Por eso, aunque pretendan callarnos con inmunidades oficiales, levantar la voz es el único mecanismo de defensa que le queda a la especie. Realmente yo, Mimi, soy muy pesimista. Yo pienso que la condena pública no va a lograr la desclasificación total de los registros del Pentágono y de los institutos nacionales de salud. Y yo pienso que ni siquiera la catástrofe que pasó logrará imponer el cese de esos experimentos de ganancia de función. Entonces estamos ante una indefensión cívica estructural. La ciencia despojada de control cívico, encadenada a agendas militares opacas, deja de ser un motor de progreso, un motor de esperanza, y se convierte, Mimi, en una amenaza existencial. ¿Ah? La ciencia, ¿ah? La base del progreso, se convierte ahora también en una amenaza. Y en una forma de enriquecer. En este momento, el doctor Fushi tiene en su cuenta bancaria 12 millones de dólares, un Poqui- funcionario público. poquito, Mimi. Bueno, pero eso es lo que el Congreso vio. ¿Qué más hay? Ya no sabemos. Sí, es lo que ha sido publicado. Demandar la rendición de cuentas de los funcionarios involucrados no tiene ningún efecto porque ya gozan de inmunidad. Y entonces a nosotros nos queda solamente el derecho al berreo. Pero aquí quiero hablar de otra cosa para terminar estas reflexiones. Es imperativo establecer una verdad histórica indispensable frente a la propaganda. No existe una sola prueba, ni siquiera una acusación de que el gobierno chino estuviera involucrado en el diseño o la intencionalidad de esta biotecnología. Los registros declasificados son categóricos. China está excluida de toda sospecha. China operó como el espacio geográfico donde un laboratorio privado recibió una tecnología exportada con sample Y, llevados de forma clandestina y tercerizada por el hegemón mediante canales privados de cooperación para evadir las propias leyes de bioseguridad que existen en Estados Unidos. La autoría intelectual, el diseño del proyecto de Fuse y su financiamiento provinieron de agencias de los Estados Unidos. Wuhan fue el receptor
de un riesgo externalizado por Washington para proteger su propia superficie política y evadir el control de sus ciudadanos. Y entonces podemos decir que tenemos o estamos o vivimos una tremenda vulnerabilidad cívica. Mientras el mundo es bombardeado con narrativas sesgadas, las ciencias sin control siguen operando en más de 400 laboratorios esparcidos por el planeta. Y entonces, al mirar hacia el futuro, la gran lección geopolítica que nos queda o que nos deja esta trama no es solo la inmunidad de un funcionario, sino la consolidación de un nuevo paradigma de guerra terrible, la disuasión biológica, una fuerza silenciosa y asimétrica donde el hegemón puede desarrollar capacidades letales en la sombra, ocultando su autoría detrás del camuflaje perfecto de un accidente natural, de una mutación biológica normal que oculta realmente un panorama tenebroso. Yo Siempre creo y que aquí, cuando tengan a mano las vacunas y esté protegida su población, la pero población Mimi, hegemónica. Mimi, perfectamente puede haber un escape antes de que hayan Como logrado la pasó acá, vacuna, la como vacuna pasó salió tan acá. rápido porque ya estaba en preparación. Ni no hubiera podido salir tan rápido, pero salió antes de que la gente estuviera inoculada, ¿verdad? Así Ni es. siquiera el Bueno, ejército de Estados Unidos en Asia había recibido la vacuna, ¿verdad? Así es. El tema no es bonito, pero el tema es necesario de ser tratado, se ¿verdad? las trae. Se las trae. Muchas gracias a ustedes por seguirnos. Les recuerdo que den el like si les gustó el programa y se suscriban si también tienen interés. Eso nos permite llegar a más personas. Muchas gracias, Fausto. Buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.